buen día. Tarán, tarán, tarán. ¿Cómo están? Vamos a dejar así para que vean ese circo tan lindo. Ahí está. ¿Eh? De Rosa Tinti, ¿cómo están? Es una señora que pintaba de grande, una gran pintora cordobesa, fue alumna del CEPRAM. ¿Cómo están? Talán, talán, talán. Yo pongo hola. ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Cómo están? Y ustedes me dicen cómo les va. ¿Vieron que es muy loco esto? ¿Cómo andan? Ya estamos. Hola Nora, buen día, buen día. Estamos en el último día de agosto. Hay quien la veo a la Bibi. Algunos veo de acá de lejitos, otros no. Andrea, Fernanda, ¿cómo va? Buen día, buen día. Bueno, es muy loco esto. Me acuerdo cuando empecé la cuarentena, era todo un tema, ponerse el teléfono, que los micrófonos. Ahora ya todo funciona, así, tuk, tuk, tuk. Me asisto solito. Existe el aprendizaje, gracias Iñaki. La verdad que hay que agradecer tanto a los que nos ayudan todo el tiempo, todo el tiempo, que nos asisten. Pati, buenas, buenas. José, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les da? ¿Cómo les va? Ahí estamos. Bueno, hola. Buen lunes. Frío, terminando agosto. Sí, como tiene que ser. Si puedo hoy, a no ser que lo hayan... Hola Beatriz, ¿cómo va? A no ser que lo hayan... Teli, buen día. Sí, está frito, está lindo para hacer fiaca, ¿no? Yo creo que en esta cuarentena uno no tiene ni idea. Friazo, dice. La cantidad de beneficios que hay, como por ejemplo, quedarse haciendo fiaca en la cama, ¿no? Para ahí hay gente que no le gusta porque es poco remolona, pero que después uno no va a poder hacerlo. O, nada, tomarse un cafecito y venir a dar clase, sin pasar por el frío del invierno. O sea, es como que hay cosas que no se van a repetir, que va a ser difícil sacarse la modorra en otras cosas y en otras va a ser una felicidad enorme vernos. Bueno, ya estamos más o menos armadito el grupo, ya han llegado. Hola Nidia, ¡ay qué lindo! Recién me levanto, ¿cómo andan? Qué lindo, inclusive ustedes pueden andar así en deshabillé, como se decía antes. ¿Existe la palabra deshabillé? En batón. Yo tengo que estar decente, por lo menos en la parte de arriba. En la parte de abajo estoy decente, pero ustedes a mí me ven, yo veo la fotito nomás. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ya somos 23, friazo. Hoy especialmente quiero... Hola Silvita, que la veo ahí. Silvia Terrani. Hola Titi, ¿cómo va? Buen día, buen día. Esto es como la entrada, así cuando voy por el pasillito del aula 5, así que vamos saludando y dándonos besos. Hola Teli, quiero agradecerle, pero especialmente a la Teli, ¿no? A la Bibi también, que siempre es tan solícita en el WhatsApp. Pero hoy a la Teli que se tome el trabajo de ponerse ella a buscar y no solo ella, sino su yerno, su hijo. Hola Celes, así que muchas gracias a la Teli. Que si no hubiera estado ella, eh, bueno, hubiera sido muy complicado. Los kilos, a ver qué sacárselos. Solo las modorras, sí. Bueno, sí, va a haber que sacarse varias cosas, varias mañas. Kilos, modorra. Vamos a tener que encontrar otras. Así que bueno, hoy especialmente un saludo para Teli. También para Gastón, que tiene a su papá que está mal. Gastón va a hacer pané.
así que para él también un abrazo, porque digo, y hoy es el cumple de la Bibi, porque hoy es 30, claro, porque la Bibi el 28 de agosto cumple cerca del Perpetuo, ya cumplió la Bibi, ¿ya cumplió o es hoy? Ah, la Bibi, feliz cumpleaños, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, una grosa la Bibi, ¿eh? Buen día, hola Edith, ya estoy escuchando tus clases, que tanto valoro, abrazo, bueno Edith, ¿cómo están? Feliz cumpleaños, Vivi. La verdad creo que ya se ha hecho como una especie de comunidad digital esto, ¿no? O sea, si bien está abierto para todos, ahora Daniela, que es una grosa, está coordinando de que los buenos días, buenas noches se arranquen en un canal de YouTube, las clases de cine en otro, ¿eh? Eh, Así que bueno, aplausos, hola Silvita, y a las dos, genias, porque la verdad que en esta comunidad se hace por los aportes de ustedes también, Irene, de todos los que ponen ahí, porque si eso no existiera sería muy fuerte, pero bueno, hay que reconocer que no todos tenemos las mismas tareas y las mismas responsabilidades en un equipo, y en este caso, para estos grupos, el aporte de la Bibi y la Tele ha sido importantísimo. El de la Bibi quizás hace mucho, cuando empezamos a armar los grupos, que ella es la que le da la bienvenida y el movimiento, así que bueno, feliz cumpleaños Bibi, muy, muy feliz cumpleaños. A la Tele, muchas gracias. Bueno muchachas, ay, que se dio vuelta la cámara. Con estas cosas hago yo así. Ajá. Desaparezco por arte de magia. ¿Eh? Bueno. Sí, se súper merece todos los felices cumpleaños. Hola Beatriz. Para quienes no lo hayan copiado o no lo hayan visto, están a tiempo de ver Invictus, que la tele finalmente lo consiguió. Si quieren lo vuelven a copiar acá. Estoy seguro que se los mando por un chat, porque yo lo vi, y si no por el WhatsApp. Entonces si quiere cualquiera que lo tenga a mano lo vuelve a copiar acá, porque esa es con la película con la que vamos a trabajar. Cuando yo les digo, hola Marinés, ahí subió Marinés Largo, hola Inesita, Mariana Fresca, bueno, mandamos un beso al 23, sí, podríamos festejarnos, ¿no? Los de agosto, por ejemplo, feliz cumple. Bueno, por ahí vamos a hacer el día de fin de año, los que cumplieron en agosto, el día de fin de mes, de cada mes, porque la verdad que sí. Y yo por ahí me fijo en el Facebook y otras veces no. Bueno, una torta virtual. Les decía, Invictus es una película hermosa, ¿no? Es una película, les digo, vayan viendo, ¿no? Que si ustedes siguen, hasta ahora hemos visto 3 películas, ¿no? Pero bueno, besos en el PEC, wow. Qué loco esto. Besos para Inés. Les decía, si nosotros seguimos al director de cine que nos acompaña, con quien vamos de la mano esta parte del segundo cuatrimestre, con películas muy distintas, o sea, no hace falta ser un gran intérprete o exégeta de él, aparecen como 2 temas que están siempre, 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 ¿no? Uno, la violencia, ¿no? En el Gran Torino, la enorme violencia que hay en las sociedades, atado a la intolerancia, ¿no? Y fíjense que eso, aunque parece que no, está fuertemente ligado a la película de Río Místico. No importa si todavía no han visto Invictus, yo siempre les digo quién puso, hola Marite, ¿cómo va? Muy feliz cumple. No importa vivir si no la has visto. La idea es que empecemos a verla en esta semana. Yo siempre hago así, o sea, en principio empiezo a trabajar un tema como si fuera un prólogo,
que enmarca un poco el marco teórico. Uno podría ver la peli y charlar nomás así, como si estuviéramos en una especie de video debate, que podría ser una opción, ¿no? O la otra opción también podría ser esta que elegimos nosotros, que es ir charlando previamente e ir generando como un marco conceptual en el cual miramos, ¿no? Habitualmente cuando es presencial lo hacemos directamente, o sea, vemos la peli y después empezamos a trabajar sobre las emociones, las sensaciones, las reflexiones, los pensamientos que le despertaron la peli, ¿no? Que quizás, no es una queja, pero bueno, cueste un poco acá de que vaya saliendo eso, ¿no? Entonces, aunque sea sobre este final del año, vamos a ir recuperando, si bien lo escriben siempre ustedes, esto de, bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo estuvo? Eh, ¿Qué sensaciones le produjo? Que son bastante claras y explícitas en la expresión de sus pensamientos, de sus emociones, eh, y que no me gustaría que dejen de hacerlo porque eso enriquece mucho las clases. Lo que sucede es que, bueno, ya lo sabemos todos, no es lo mismo una clase donde uno está y ve las caritas, pero esto no quiere decir que tenga que ser Meet o Zoom, definitivamente nos quedamos con esta opción porque es de todas la más inclusiva, sino que la interacción tiene que ver con que compaginemos esto de pensar y analizar la película sin olvidarnos las sensaciones que nos producen, ¿no? Sin olvidarnos las emociones a las que nos convoca la película, ¿no? Y porque de eso se trata, que es cine y psicología, ¿no? Y al principio, en Río Místico, ¿no? Uno diría, bueno, el tema eran las consecuencias del abuso y de la violencia, ¿no? En Gran Torino, uno podría decir el racismo, ¿no? Y la violencia. Y en ambas sería correcto, porque hay como contenidos que son explícitos, que son como temáticos, si no hicieron análisis del tema. ¿Mm? ¿Y es eso el tema? Sí, ese es el tema. Ahora bien, sí es muy cierto que fíjense que en ambas películas, si uno las mira, las vuelve a mirar para atrás, hay como una cantidad de supuestos que llevan al desenlace de la violencia, ¿no? Es decir, hacerle confesar a él un crimen que no cometió y entonces lo apuñalan al lado del río. Hacer toda una cultura de algo que para mí Clint Eastwood es uno de los mejores en la película, toda una cultura del silencio y del malentendido, ¿no? De lo que no se entiende bien qué se dice o se dice muy poco, y entonces en eso se cuela todo el odio, el resentimiento, toda la eh, como una evacuación, como un drenaje de porquería en esos silencios que él los trata mejor que nadie, ¿no? Pero en todos los casos hay como una cuestión muy barrial, esa es la palabra, muy barrial. No son cuestiones de violencia épica, de vaqueros, de vikingos, de conquistas del oeste, sino de cosas que suceden en la vida cotidiana de las personas, a las que estamos expuestos, querramos o no querramos, ¿no? Al bullying cuando se es chico, al bullying cuando se es adolescente, ¿no? En plano de... Y casi siempre identificando algo, que esto nos va a servir para Invictus también, algo que esté inscripto en la experiencia o en el cuerpo, ¿no? La diferencia. La raza, ¿no? El ser asiático o el ser latino o el grupo étnico y la comunidad a la que pertenezca, que después puede venir en banda, ¿no? En banda delictiva, el vivir una experiencia espantosa, entonces ser signado por algo de lo que finalmente nunca se habló, pero siempre estuvo presente, ¿no? Y entonces es como en algún punto
Y acá nos vamos a ir por un ratito, ¿no? Nos vamos a ir por un ratito haciendo un juego, un rato le vamos a pedir prestado algunos conceptos de la filosofía y después vamos a volver a la psicología, ¿no? Yo había hecho Eastwood. Las películas en general enarbola el estoicismo, aún desde la era Cowboy. Esa es mi síntesis, además de lo que nombras. Sí, 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 sí. Sí, son héroes estoicos que... ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Estoy de acuerdo en mucho lo que dice Patti. Eh, si entendemos, bueno, el estoicismo como eh, un, un atributo más que una corriente filosófica, ¿no? Eh, entonces, si tomamos el estoicismo como el sacrificio, la austeridad o evitar los placeres, podría ser, ¿no? Eso yo no quisiera discutir, pero sí me parece que hay una cosa que no es estoicismo, sino que es el sufrimiento que tienen los personajes, aunque sean muy estoicos, como sería Kowalski, ¿no? Es un tipo estoico, es un viejo mala onda, pero tiene un profundo sufrimiento que es la soledad, ¿no? Y además de la soledad tiene un plus de sufrimiento que es la bronca o la irritación vinculada a un duelo como la muerte de su mujer, ¿no? Eh, Volviendo, que no me quiero perder, les decía que vamos a retomar algunos conceptos de la metamorfosis y algunos conceptos de la filosofía, ¿no? Supónganse que un día, mañana, porque vamos a tomar un día arbitrario, que sea septiembre, a algunos de nosotros nos empiezan a crecer las orejas, ¿eh? Y los quedan así como en puntas, como elfos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, o a algunas mujeres, hola Martita, ¿cómo va? ¿Eh? Les empieza a brotar barba, pero no un poquito, barba, ¿no? O a otros se les empiezan a crecer las cejas así de manera singular, ¿no? Y que en esos casos, ¿no? Estas tres modificaciones, que a uno le darán las orejas, a otro les crecerán las cejas y a otro les crecerán las barbas, vienen acompañadas de ciertos rasgos, ¿no? De ciertos rasgos, la que fuera. Unos se ponen más inteligentes, otros tienen mayor agudeza visual, ¿no? Tipo como estos mutantes de las películas. Y otros, nada, tienen simplemente las características de ese rasgo, pero comparten otros que son invisibles, ¿de acuerdo? Semejantes transformaciones, si son de un día para el otro, ¿eh? Eh, es en parte el sentimiento de culpa, el estoicismo. No. Vivi, haceme acordar que, porque no me quiero desviar ahora de esto, pero haceme acordar de la película porque el estoicismo y la culpa podrían estar relacionados, pero no. Pero después lo charlamos, o por lo menos no desde mi punto de vista. Entonces les decía que la aparición de esos atributos, esas metamorfosis, va a producir diferencias visibles, radicales, ¿no? Que nosotros mismos, ustedes mismas, van a sufrir frente a esa metamorfosis el efecto más importante, que es el de extrañeza, ¿no? El de sentirse que, ¿por qué me están creciendo las cejas así tan altas, ¿no? Que se va haciendo todo una formato acá de pelos, o por qué me crecen las orejas así, ¿no? Se va haciendo una punta. Y en muchos casos vamos a tratar de borrar eso, ¿no? O si les empieza a crecer barba, se van a empezar a afeitar, o van a tratar de ocultar en la medida que se pueda. En la medida que se pueda van a tratar de ocultar esa característica para que no sea visible esa diferencia. Cuando digo para que no sea visible, es porque nosotros no sabemos si esa diferencia porta en sí un beneficio o porta un maleficio,
¿no? Si porta una bendición o si porta algo parecido a un castigo o representa algo negativo, ¿no? Eh, de todos modos, las primeras reacciones nuestras, las mismas, ¿no? Eh, van a tener que ver con que quizás querramos sacarnos de encima esos atributos y que querramos parecernos de manera más regular posible a la normalidad de las personas, ¿no? Y que querramos parecernos a nosotros mismos como éramos, ¿no? Eso en algún punto va a ser un esfuerzo vano, entonces va a generar diferentes tipos de reacciones, ¿no? Eh, Algunos, y dependiendo cómo vaya a ser representado, ¿no? Puede que, por ejemplo, los que se les estiren las orejas sean considerados como los elfos, seres mágicos, sobrenaturales, excepcionalmente buenos o buenas, entonces se vaya haciendo de esa característica física una distinción, ¿no? O sea, algo particularmente bueno, ¿no? Casi que por ahí pueden ser pocos, y entonces se les asigna la inteligencia, la bondad, etc. A quienes les crezca la barba, posiblemente las vayan a ver como algo monstruoso, porque ya la barba está asignada a los varones, ¿no? Y entonces el tener la tez limpia y despejada en las mujeres está asociado a la dulzura, a la sensualidad. Y en los varones, paradójicamente, porque lo llamamos los varones, puede significar virilidad, también puede ser descuido, también puede ser una moda, pero en las que empiecen a ser las mujeres barbudas, quizás la gente se les aleje, quizás crea que tienen algo asqueroso en la piel, ¿no? Supongan que empiezan a tener mal olor, que la gente las mire con asco o les retire la mirada porque no quieren ver esa deformación. Inclusive ustedes no se quieren mirar al espejo, ¿no? Entonces, lejos de aparecer algo vinculado a un sentimiento, una emoción positiva, aparezca algo negativo, como la vergüenza, quizás también la duda, entonces no quieran salir o no mostrarse, o quizás empiecen a aparecer velos, ¿no? Que les tapen hasta acá y acá, y entonces empiezan a ocultar esa característica que es la barba. Y los que aparezcan con cejas más frondosas, ¿no? Y más amplias, quizás sea una característica muy manejable y pueda ser una característica muy común, muy esparcida de un día para el otro, esa metamorfosis, y entonces simplemente con la depilación total, definitiva, o con la depilación parcial, se vaya haciendo de ese atributo un atributo que puede ser visto como exótico, puede ser visto como raro, pero no tanto, inclusive causa hasta cierta indiferencia, simpatía, porque después nos vamos acostumbrando, como de hecho pasó, ¿se acuerdan cuando, no sé, en la época del 30 o en la época de los 60, las mujeres se depilaban todas y hacían una linita nomás con un lápiz? Bueno, puede pasar desapercibido. O después se empezó a poner más la ceja frondosa, ya tipo Frida Kahlo. Entonces quedamos los normales, o sea, los que no sufrieron una metamorfosis, digo el propósito normales, los que no sufrieron ninguna alteración, y los que sufrieron estas tres alteraciones. ¿De acuerdo? A esas alteraciones, que pueden oír o no acompañadas de ciertos atributos, dependiendo del lugar de quien esté en el poder, dependiendo a quien le toque, puede que sea un atributo que rápidamente se vaya a demonizar o se vaya a jerarquizar. Entonces puede, como les digo, que los que tienen las orejas puntudas caigan en la categoría élfica, ¿no? Me acuerdo de un chiste de eso, que no se les puede hacer por este medio. Entonces en esa categoría élfica empiecen, y bueno, los tengan algunos gente adinerada, algunas estrellas de Hollywood, algunos otros de la farándula argentina, y aparezcan gente muy segura
y como no es fácil de ocultar, empiezan a mostrarlo y se distingue que queden algunos pocos, ese signo, sea resumen, condense, una característica de distinción, ¿no? Esa característica de distinción podría ser, como para en algunos lugares, pueden ser los ojos celestes, ¿no? Los ojos verdes. Entonces, qué precioso color de ojo. Entonces uno dice que oreja perfecta, tiene el tamaño justo, porque tampoco es un crecimiento monstruoso, sino queda perfecto para ponerse la patilla de los lentes. Bueno, qué sé yo. En cambio las barbudas empiezan a sufrirlo más, ¿no? Entonces empiezan a recibir trabajos con menos paga, no se las invite mucho a fiestas, empiezan a terminar, digamos, como en la trastienda de la fiesta, ¿no? O limpiando, o terminen haciendo trabajos más físicos y más invisibles. Y además, también como comunidad se vayan aislando, ¿no? Entonces, las barbudas vayan siendo poderosas en algún tipo de habilidad que esa habilidad esté más asociada a la tarea que se le asigna, que es. Y los de cejas frondosas, la verdad, transiten más o menos así, ¿no? Si nosotros seguimos ese jueguito, muy probablemente encontremos que esas diferencias entre nosotros no son sustantivas, digamos, en términos de ADN, ¿no? Es decir, son pequeñas variaciones de nuestros genes en donde parece que es más frecuente porque está asociado a genes más dominantes. La barba son genes recesivos los de las orejas, entonces aparecen con menos frecuencia. Y lo mismo con las cejas, son genes que se esparcen mucho, pero no son tan fuertes como otros, ¿no? Inclusive después vaya habiendo algunas mezclas, ¿no? Se va perdiendo la cuestión tan orejuda, entonces quedan algunas orejas muy lindas, muy, muy esculpidas, pero como se ha ido mezclando con gente con orejas normales, entonces se pierde tanto puntiagudez y va quedando una oreja esculpida, ¿no? Y en la barba habrá quienes sean barbosas, barbudas, y otros que sean barbas muy suavecitas, que hasta inclusive puedan disimularse, ¿no? Y en las cejas, que haya cejas excepcionalmente bellas y otras muy exóticas, etc., ¿no? Obviamente que ustedes saben a dónde apuntamos, ¿no? Porque inmediatamente, y acá sí podemos hacer el ejercicio que querramos, si yo divido espacialmente a estas personas, y entonces algunas quedan en un continente, otras quedan en otro, o si sucediera esto en Córdoba, ¿no? Entonces algunas quedan en un barrio y otro en otro, y los semejantes se van juntando y van haciendo grandes pobladas, barriadas, y los distinguidos de orejas paradas van quedándose en lugares más exclusivos. Seguramente lo que sigue es que va a haber apropiación de diferentes costumbres y consumos, ¿no? Entonces posiblemente haya algún tipo de jabón para dejar perfumada la barba, que lo van a consumir obviamente las barbudas y los barbudos, pero no los de orejas puntiagudas. Por otro lado, quizás aparezcan pendientes y aretes que sean muy distinguidos, de platino, de piedras preciosas, que van a marcar esta distinción, en la cual van a acceder pocos, los que tengan mucho dinero y los que tengan las orejas de ese tipo. Y respecto de los delineadores de las cejas y las depilaciones, puede ser lo más común, ¿no? Y esas prácticas, va a haber diferentes prácticas de higiene. Y esas prácticas de higiene van a aparejar diferentes, como les decía, consumos, ¿no? Y a su vez va a traer aparejado diferentes tipos de cuidados, ¿no? De salud, ¿no? Y puede que también
se atribuye a eso diferentes habilidades que quizás estén asociadas o quizás no estén asociadas, ¿no? Pero en eso, muy bien, ahí vamos a la pregunta, ¿eh? Podría ser que alguien, o que se vaya, como les decía, lo de las orejas distinguidas, aparecen más en la tele, o aparecen más en la farándula, o filman un par de películas de Hollywood, etcétera. Y entonces, además, se los ve como más estilizadas las orejas, entonces empieza a ser que lo bello sea lo estilizado de las orejas, lo feo sea lo barbudo, y lo que puede ser feo o exótico no sean las cejas, y entonces haya combinaciones, ¿no? Entre cejudos y orejudos que sean muy bellos, y algunas barbudas que excepcionalmente puedan ser muy bonitas, ¿no? Frente a todo esto, todo este jueguito es porque seguramente, como les decía antes, vamos a establecer atributos. Esos atributos van a decirnos quién es más bello, quién no, y va a haber quienes detenten en función de esa clasificación más o menos poder, ¿de acuerdo? Si nosotros lo instituimos, esto va a ir dando diferentes accesos a conocimientos, a lugares donde vivir, a dinero, etc. Y se va a lograr algo que nosotros seguramente no lo haríamos hoy, pero quizás distribuiríamos tareas, ¿no? Entonces, los barbudos limpian, los orejudos hacen cine y TV, y los cejudos hacen el resto de las cosas, ¿no? Y esto va a ir planteando, seguramente, acá viene lo que veíamos en cuanto a las representaciones sociales, que se puedan anclar a esas características físicas ciertas y determinadas características psicológicas, ¿no? Y otras que sean de característica social, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, los orejudos es gente muy distinguida, que tienen mucho abolengo, que hay que tener una especial configuración familiar y que sea casi un índice de nobleza. Entonces, realmente quien tiene las orejas puntiagudas tenga una clase diferente. En cambio, lo más populoso, que generalmente es gente forzuda, buena, pero de trabajo, sean las barbudas. Y así vamos asignándoles categorías, nos vamos distinguiendo por los lugares que habitamos, le vamos asignando tareas, y hasta en algún punto van a aparecer conflictos, como les decía, ¿no? Porque quizás unos consigan trabajos mejores pagos, otros trabajos menos pagos, y puede ocurrir algo tan alevoso, tan brutal, ¿no? Que a partir de que un grupo adquiera más poder, que ustedes a esta altura del relato ya se imaginan que son las orejudas y los orejudos, descubramos que pasados muchísimos años, ¿no? Hay orejudos y orejudas que son muy talentosas para la pintura y además muy creyentes, entonces la idea de Dios o de diosas la sacan de la mitología nórdica, de los elfos, de las elfas, y entonces las representaciones de lo bueno, las representaciones de lo bello, las representaciones de lo luminoso aparecen en gente orejuda, y en otros casos a las barbudas no se las pinta porque son feas, entonces no aparecen representadas en ningún lado, no aparecen en las películas, no aparecen en los cines, no aparecen en las pinturas, no aparecen, aunque están, ¿no? Entonces las invisibilizamos. Y los de ceja, bueno, algunos los vemos así y otros así, ¿no? Si estos ya vienen unidos a la idea de Dios, los orejudos, muy posiblemente los otros no tengan condición de orejidad. Entonces están los que tienen orejidad y los que no lo tienen, ¿no? Y entonces con el correr del tiempo se puede establecer, y ahí sí ya empiezo a decirlo, que ahí vamos al punto de lo que vamos a empezar a trabajar, que se vayan a
instituir, y esto es muy importante, que se vaya a instituir estas diferencias en relación a premios, castigos, a posiciones de bienes y servicios, y entonces que se vayan a legitimar algunas adquisiciones, ¿no? Esto que les digo, o sea, como ustedes son todas mujeres inteligentes, ¿no? Si yo instituyo que algunos pueden ser propiedad de otros, entonces instituyo, cuando digo instituir quiere decir que lo hago ley, que hago un instituto, una superioridad de unos sobre otros, ¿no? En esto que les digo, no solamente establezco la superioridad, sino que además también puedo establecer la pertenencia, ¿no? Y el poder de unos sobre otros. Y si esto lo dejo asentar, puede que nos perdamos el origen del cuento, que es que un 1 de septiembre emergieron estas razas de manera casi aleatoria, y después de 500, de 1000 años, de 2000 años, en que se fueron acentuando algunas de las características asignadas, se fueron naturalizando ciertas cuestiones, por lo cual entendemos que así es, y entonces instituimos, y acá lo hacemos las personas, estas relaciones, por ejemplo, de dominio y de pertenencia. Entonces, lo que les decía antes, si yo, que soy orejudo, ¿no?, compro un terreno, ¿no?, hectáreas, o si me da un terreno para trabajarlo, que adentro trae barbudas, entonces las barbudas no van a poder moverse de ese territorio y van a ser parte de mi propiedad, ¿no? Entonces en algún momento digo, bueno, tengo más barbudas que las que necesito en mis hectáreas para trabajarlas, entonces digo, bueno, ¿por qué no las vendo? Entonces las vendo, ¿no? Y entonces su libertad está restringida, obviamente, porque ellos pasan a ser una mercancía y otros ponen el precio, ¿de acuerdo? Y quizás en esto, bueno, parezca lo que ya todos nos imaginamos, ¿no? Que algunos quieran su libertad y entonces no se la demos. Y acá viene el punto que les decía que tiene que ver con el Clint Eastwood, que entonces para sostener y mantener algunos privilegios e instituciones se necesita siempre del uso de la violencia, ¿no? Casi que les diría que cuanto son más arbitrarias o más injustas, más necesaria es la violencia para someter a un grupo por sobre los otros, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es el sustento, ¿no? Y el sustento perdió peso, perdió fundamento, pero lo que no pierde peso en el fundamento es las prácticas o la institución, ¿no? Para que nos demos una idea, si en algún momento se generó una práctica social y cultural como el apartheid, que era instituir que había escuelas para negros, que cuando por la vereda iba caminando un blanco no podía ir un negro, que en realidad tenían que formarse lo que se conoce como guetos. Entonces se naturalizan, ¿no?, y se van estableciendo prácticas que muchas veces vistas de afuera, o como el cuento esto que estoy haciendo, dicen, no, huevada, esto que estoy diciendo, como por ser narigón o por ser barbudo te va a suceder algo, pero ese nivel de irracionalidad ha llevado a escritos y escritos sobre si ciertos sujetos tenían almas, si todos tienen que ser iguales frente a la justicia, cuánto es el valor de una persona o de otro, ¿no? Entonces, también eso va perpetuando, y digo perpetuando porque gran parte del efecto de la naturalización es que dejemos de preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo se originó esto? ¿Y qué razón tiene? ¿Y a qué se debe? ¿Y por qué será que? Entonces, ni siquiera nos lo preguntamos porque lo damos por sentado que una mujer gane menos, ¿no? Y porque tiene que cuidar a los chicos, o porque no está para eso, o porque no es tan inteligente como otro. O
que recién hablaba Inés de los arios, ¿no? El gran película es la de Jesse Owens, ¿no? Que es este atleta negro que llega a participar en las Olimpiadas del nazismo, ¿no? No me acuerdo, fue en el 44, en el 42, no me acuerdo, o en el 45, 92 menos 4, 44 tiene que haber sido, porque siempre son años pares, ¿no? 88, sí, 84, sí, 80, sí. Claro, 76, 72, la de Múnich, claro. 60, 56, 52, 48, 44. ¿Mm? En donde viene un negro, ¿no? Y le rompe el tuje a todos los arios porque gana, no sé, como 5 o 6 competencias de atletismo donde se suponía que los alemanes, la raza aria eran los que iban a ganar, ¿no? Entonces, sí es importante saber, lo que les decía antes, que empezamos a asignar atributos y cuando empezamos a asignar esos atributos, llega un momento que la condición del otro se naturaliza como desigual o impropia porque efectivamente una gran cantidad de asignaciones que parecen justificaciones, o sea, que parecen razones históricas, políticas, sociológicas, de la cantidad de cosas que se ha escrito sobre la infracondición humana de los aborígenes, de los pueblos originarios, de los indios, de los negros, de su capacidad disminuida para razonar, de su orientación natural hacia la delincuencia. Y esto va generando conocimiento, va generando condiciones de subjetividad que se naturalizan, pero que además muchas veces la academia, el cine, las novelas, van construyendo ese imaginario y van dando por sentado, ¿no? Entonces, acá, si les gusta esto, vean Quentin Tarantino, que es un genio, ¿no? En donde nos convencemos, y tenemos que ser muy indisciplinados, tenemos que ser jóvenes, tenemos que ser bastante indómitos para hacernos una pregunta sobre el porqué. Y muchas veces esas preguntas vienen cuando el abuso que hay entre los orejones versus las barbudas, los orejones versus los cejudos, amenaza la condición de humanidad o de orejidad, ¿no? Porque en algún punto todos seríamos muy humanos, unos con orejas puntudas, otros con cejas frondosas y otros con barba, ¿no? Pero en algún punto parece ser que puede ser tan terrible la asignación natural que para sostenerla como no es natural, entonces hacemos uso de la violencia, y en el ejercicio, en el uso de la violencia, lo que construimos de manera directa es un sometimiento sobre el otro, ¿no? Y que hay veces que la pregunta que nos hacemos es cuando es tan fuerte ese sentido de la violencia, es tan destructivo, que nos llegamos a parar y decir, wow, ¿y cuál es el origen de que habilite los orejudos o los cejudos o los barbudos para ir y hacer y destruir al otro o a su condición de sujeto? ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esto, no? Digo porque estaba leyendo acá el comentario de Inés, ¿no? Y dice, como cuando se clasificaba a los judíos según su nariz, sus orejas, etcétera, etcétera, según los nazis, ¿no? Sí, pero yo acá quiero decirles que recién, después de la Segunda Guerra Mundial, se hace la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, cuando se ve la monstruosidad que se hizo en dirección al genocidio
¿no? El genocidio judío, pero todo es tan animadversión hacia los judíos eh, es muy antigua, ¿no? Y todo el abuso, la descalificación, la desprotección fue inclusive en momentos democráticos de la Alemania nazi, ¿no? Y la otra pregunta que uno podría hacerse, ¿no? Es decir, bueno, si había vivido esta experiencia con los judíos, eh, y a su vez se mantenía de manera firme y sostenida en lugares como Estados Unidos, y bueno, ni que hablar de Sudáfrica, prácticas quizás no de extinción masiva, sostenida y vehiculizada a través de una guerra, pero de marginación, de violencia, de sometimiento, frente a otras razas como pudieran ser los negros, ¿no? Eh, lo que sucede es que parece que había, entre comillas, más justificaciones, ¿no? En términos ideológicos, en términos religiosos, en términos de tradiciones, que aunque se hubiera dado la libertad de los negros, aunque hubiera habido una guerra en Estados Unidos, aunque hubiera habido declaraciones de libertad a principios del siglo XIX, en casi todos los lugares del mundo, todavía eso ¿eh? Se creían que eran favores o que eran concesiones inmerecidas, por lo cual en las prácticas se seguían sosteniendo muchas de las prácticas que bueno, todos conocemos en términos discriminatorios, ¿no? Escuelas separadas, mayores niveles de delincuencia, sanciones diferentes, apropiaciones. Hay una película muy bonita, no me acuerdo el nombre, que es sobre las mucamas negras en un lugar de Estados Unidos del Sur y una chiquilla que empieza a escribir los relatos de estas mujeres, ¿no? Eh, porque en realidad lo que nosotros no percibimos es que detrás de eso hay una necesidad de un sometimiento de un grupo de seres humanos sobre otro, ¿no? Una necesidad de expoliación, una necesidad de apropiación de sus bienes, de sus diamantes, de su oro, de su tierra, ¿no? Y además una necesidad de eh, utilizar su condición como fuerza de trabajo, como fuerza física y de ser posible gratis, ¿no? Es el origen de las encomiendas de la legislación colonial, ¿no? Se te venía la tierra y encima te venía con los indios y los negritos que estuvieran ahí, ¿no? Es decir, el negocio de la esclavitud no es ni más ni menos que el negocio de la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, porque no podían ser todas señoritas bordando y tocando el laúd o estando en reuniones paquetas, sino que tenía que haber quien limpiara la ropa, quien limpiara los baños, quien cocinara, quien construyera, quien fuera a la guerra, ¿eh? Entonces cuando uno empieza a estudiar un poquito más de demografía, ve las atroces diferencias y distribuciones que hay, por ejemplo, de según raza, quienes van a la guerra o quienes mueren, ¿no? Sin embargo, hay poca, y ahí viene la importancia de esto, narrativa o poca épica, por ejemplo, ¿no? De los negros que morían en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? O en Vietnam, ¿no? Ustedes ven las películas y Forrest Gump es blanquito, el capitán también, solamente su compañero, el que muere, con el que iba a pescar camarones. Pero en general también está invisibilizado eso, ¿no? Acá ha contribuido muchas ciencias sociales, ¿no? La psicología es una de ellas, ¿no? Determinaba en algunos momentos que tenían menos cociente intelectual, y efectivamente demostraban eso en las pruebas, pero eran pruebas que les eran ajenas, que no sabían cómo manejarlo, no tenían las destrezas previas a la evaluación, ¿no? Bueno, y esto sucede con los viejos, sucede también con las diferencias de raza, pero fíjense, siempre hay que anclarlo a alguna diferencia que sea visible para que yo pueda establecer la dominación
o la apropiación sabiendo quién es, ¿no? Recién Inés escribía sobre las orejas, la nariz o las características físicas, pero sucede que los judíos no se diferenciaban tanto de los arios como ellos querían. Entonces había que ponerles la insignia en el pecho, la estrella de David, ¿no? Y como esto no era suficiente, además de inventariarlos, ¿no? Se les tatuaban los números en los brazos para que sí no se pudiera sacar la marca de ser judío, ¿no? Porque la verdad que nosotros podemos poner un compañero de origen judío y otro no, y el que dice tiene cara de judío es porque tiene prejuicio de ser judío, porque en general habrá algunas características étnicas, así como uno puede decir los turcos, como puede decir, no sé, los europeos, los centroeuropeos, pero la cara, no, en general, si uno hace estudios experimentales y le pide a la gente que distinga, van a ver que la capacidad de distinguir las etnias es mucho más difícil por el simple rostro que porque en realidad son raza blanca, caucásica, digamos, ¿no? Que las costumbres, ¿no? Por eso la gente dice, tiene olor a... ¿eh? Y el tener olor, no sé si es el olor, sino también lo que viene asociado al tipo de comida que tiene, a que coma con ajo o no coma con ajo, entonces tiene olor a turco, ¿no? La comida turca tiene mucho ajo, ¿no? Entonces eso es lo que también hace más característico, ¿no? Pero siempre, siempre se ancla con alguna característica y con alguna práctica, ¿no? Entonces les decía, ¿qué es lo que tienen en común Invictus con Río Místico, con el Gran Torino? Que construido de una manera absolutamente diferente, de una manera nada violenta, se empieza a escribir un relato de heroicidad en el personaje precioso. Teli o cualquiera de ustedes si puede copiar acá o en el chat del WhatsApp de la película mejor, porque hay varios que me escribieron personas que dicen no tengo la película, entonces en el WhatsApp copian y pueden verla. Entonces les decía, ¿tiene algo en común? Es que miren qué loco, ¿no? Todo un país, porque esto es lo que les digo, se tiene que instituir que no se puede caminar por la misma vereda. Se tiene que instituir que el apartheid es un sistema político, era un sistema político, sí, cara de tipo, de bueno, de mal tipo también. Pero en eso, lo que dice la Biblia, que estoy de acuerdo, que nadie tiene cara de bueno o de mal tipo, porque en realidad se cosifica el sujeto. Podemos hablar de una autora que es preciosa, que es Hannah Arendt. Hubo una teoría que, miren, la verdad, que no de forma explícita, porque se la critica, la teoría del hombroso, que decía que había ciertas características, tipo de cejas, la forma de la cuadratura del cráneo, el tamaño, etcétera, que tenían unos delincuentes, los asesinos, y otros no. La teoría del hombroso estaba fundamentada en las características físicas, ¿no? En la cara del malo que tenía. Gracias, porque ahí la tele volvió a copiarles la peli Invictus para los que no tenían. Entonces les decía que hubo toda una teoría que tuvo mucha vigencia, ¿no? Entonces, efectivamente eso orientaba las decisiones de los fiscales, de los jueces, ¿no? Porque decía, bueno, sí, tiene el perfil, tiene la cara del delincuente. Entonces, esto de la aportación de rostro, que hoy nos puede parecer que es un argumento muy pobre para juzgar a alguien, hay que decirlo que muchas veces fue el principal atributo para acusar a alguien. Digo, y si nos vamos un poquito para atrás, las mercancías, ¿no? Los humanos como mercancías, se los clasificaba, hay escritos muy lindos en la cuestión colonial, digamos, para descubrir cuánto tenían, que se los miraba un poco como los caballos, ¿no? Las ancas, o sea, la cola, los muslos, porque eso determinaba si eran buenos para acarrear peso, el tamaño de las espaldas, las manos. Entonces, en general se estaban viendo características físicas, ¿no? Que asociaban o garantizaban mayor
capacidad de trabajo, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo que deviene de manera directa, y esto es lo que vamos a trabajar mañana y pasado, no, mañana en la tarde, es que para yo sostener un sistema cuyas diferencias, ¿no?, están establecidas de manera arbitraria y tienen que tener y mantenerse en el sistema, no hay otra forma que no sea a través de la violencia, ¿no? De la violencia instituida por el Estado o de la violencia instituida entre las tribus, la violencia instituida entre las personas, ¿no? Porque y esto es lo que a mí me interesa mucho, ¿no?, que lo veamos, ¿no? El acto de la violencia, así de que haya asientos para negros y asientos para blancos, o ómnibus para negros, o ómnibus para blancos, puede haberse naturalizado en un principio entendiendo que era la mejor forma en que funcionara ese sistema, hasta que alguien dice que no, o alguien empieza a cuestionar. Y ahí, para mantener la arbitrariedad de ese orden, es necesaria la violencia. Pero es necesario mantenerla siempre. En el primer negro que quiere escaparse, en el primer movimiento que se haga sobre un gueto, y entonces se les cercena la libertad de moverse a algunas personas y otras no. Es decir, si no existe la violencia es muy difícil sostener estos sometimientos. Ni que hablar de los romanos, ¿no? En dirección al lugar de las mujeres. Ni que hablar, por ejemplo, les digo, porque uno es como que, sí, bueno, el genocidio judío, ¿no?, por suerte, tiene mucha narrativa. Hay también quienes son racistas y dicen, bueno, porque tienen poder, porque tienen plata. Y sí, el que tiene plata y tiene poder va a contar las historias, ya sea judío, sea negro, sea blanco, sea ruso, sea árabe, sea lo que sea, ¿no? Es decir, el tema es que se cuente algo que fue injusto, porque eso también es un argumento fuertemente racista, ¿no? Lo lamentable es que no haya gente de Ruanda que pueda contar tantas historias como gente de la comunidad judía, o que no haya tantos armenios que hayan podido tener la narrativa de esto, y entonces hacernos saber a todos de lo atroz que fue ese genocidio, ¿no? Y en general lo que marca esas narrativas son los genocidios, ¿no? Lo que no se ve, ¿no? Y esto es lo que les decía, que bueno, a la larga son películas, lo que se tiene invisibilizado son los otros ejercicios de violencia que, por ejemplo, tienen que ver con la orientación sexual, ¿no? Por ejemplo, entonces sabemos que la expectativa de vida hoy de un travesti o una travesti es mucho más baja comparada a la de un varón o una mujer de su propio corte, ¿no?, de su mismo año de nacimiento. ¿Y por qué? Porque tienen mala suerte, ¿no? Porque están expuestos a la violencia, porque pueden ser a través de un femicidio, a través de un atentado de violencia, pueden ir contra su vida. Entonces la expectativa de vida de ese grupo es más baja y está invisibilizado. O sea, no ha habido suficiente narrativa. ¿Por qué? Porque ha sentado sobre algo que todavía no hemos entrado, ¿no? Pero si creemos que es una enfermedad, o creemos, o hacemos, o construimos, que es un poquito lo que decía Inés, esa ajenidad, en esa ajenidad un defecto, ¿no?, o construimos sobre esa ajenidad una monstruosidad, y que todavía no hemos entrado, entonces ahí sí se va a producir algo espantoso, que es la destrucción de los orejudos, de los barbudos o de los cejudos, ¿no?, o las cejudas, ¿no? Porque cuando se plantea la eugenesis, cuando en Alemania nazi se plantea que, por ejemplo, todos los chicos con síndrome de Down, todos los que tenían algún defecto, iban a una clínica y se los mataban. ¿Para qué? Para que no se reprodujeran. Porque en la cultura esta del superhombre, obviamente cualquier defecto o cualquier discapacidad amenazaba la continuación de esta raza perfecta, ¿no? Siempre se habla mucho más, obvio, del genocidio que produjo la Alemania nazi, porque creo que fue uno de los más monstruosos, y porque además en términos
populares no dejó títere con cabeza, ¿no? Es decir, fue contra todos, gitanos, judíos, homosexuales, discapacitados, o sea, fue atroz, la magnitud fue atroz, ¿no? Eh, pero digo, hay mucho que nosotros tenemos que trabajar para entender el concepto de discriminación y entender el concepto de discriminación negativa como el de positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que no nos tenemos que perder, que es lo que vamos a trabajar en la próxima clase, es que ser orejudo o ser barbudo no es lo mismo. ¿M? O sea, hay veces que nosotros entendemos que la igualdad es la uniformidad y no es así, ¿no? Es decir, no sé si está bueno o está malo, pero esta es la diversidad que tenemos. Ahora personas con barba, personas con orejas pero grandes, con otros con cejas grandes, ¿no? Sí, bueno, esta diversidad, la diferencia, ¿no? Hace al enriquecimiento de la condición del grupo como especie. Ahora bien, en ningún caso tendría que ser la fuente de sometimiento, pero cuando esa diferencia nos aleja de los bienes de producción, nos distancia del bienestar, nos deja afuera de ciertas prácticas, se nos trata como tontos, bueno, la Inquisición ni hablar, ¿no? O se nos permite ganar menos dinero, como las mujeres, o tener menos representación, entonces ahí tenemos que asentar esa diferencia para producir prácticas ¿eh? que produzcan igualdad o inclusión, ¿no? Que es un tema muy lindo del que vamos a empezar a conversar mañana. No sé qué hora es, sí, ya deben ser porque no traje el reloj. Las 2:06. Bueno, estamos por acá. Vayan viendo, por favor. Ahí se lo pegó la tele en WhatsApp. Invictus. Es muy linda la película y además tiene una heroicidad bonita porque está centrada en dos personajes, ¿no? En Mandela y en el capitán del equipo de rugby. Y sí me parece que es interesante porque se ven las perspectivas, los prejuicios de los dos lados, entendiendo que no eran iguales, porque el apartheid fue contra los negros, no contra los blancos, ¿no? Y nos vamos a ir metiendo de a poco, les decía, mañana vamos a ir trabajando algo si les interesa sobre la banalidad del mal. Como cuando yo ya consigo, que ahí nos hemos quedado y háganme acordar que tenemos que retomar de ahí, no lo voy a anotar. Cuando yo consigo naturalizar la enajenación del otro, entonces lo banal, el mal pasa a ser algo banal, ¿no? Es decir, un señor que es policía, bueno, le pega a los negros para sacarlo de la vereda, como una actividad de todos los días, no como algo excepcionalmente dañino, sino es lo que tiene que hacer. ¿Y hay algo malo en eso? No, ¿no? Visto desde el punto de vista, no. Después charlamos de todo eso, de la equidad, que una pregunta que se lo viví que me quedó en el tintero, que era la culpa, y no me acuerdo qué más. ¿Eh? Pero lo vemos mañana, ¿les parece bien? ¿Eh? O si quieren seguimos, yo no tengo problema, podemos seguir un rato largo. Pero sí... Ah, claro, sí, parte del sentimiento de culpa es el estoicismo. El estoicismo de manera directa, podemos clasificarlo como una corriente filosófica, de manera simple, ¿no? En donde se llega al conocimiento a través del sacrificio. Entonces se cultivan ciertas virtudes, ¿no? A diferencia, digamos, el estoicismo, ¿no? De, digamos, sería como corriente opuesta, ¿no? En donde el placer, digamos, los epicúreos tienen el placer como la fuente del conocimiento. Pero, si no entiendo bien, es decir, y después lo vamos a charlar más, es si hay algo de redención en expiar la culpa, algo estoico. En ese sentido sí estoy de acuerdo, ¿no? En que el personaje de el gran Torino, digamos, hay algo de su sentimiento de culpa, de haberse sentido quien marginaba, por lo cual entonces expone su cuerpo para salvarse y salvarlos a los otros, ¿no? Entonces, algo de eso hay, pero no es directa la relación entre el estoicismo y la culpa, ¿no? Es distinto. Sí podríamos decir que muchas veces las razones de los estoicos es la culpa por el placer, entonces lo evitan, digamos, ¿no?
por el hedonismo. O sea, los epicúreos buscaban el conocimiento a través de lo placentero. En este caso los estoicos no. Entonces es muy probable, si estoy de acuerdo ahí con la Bibi, esto que les digo, que en algunos casos la culpa por haber sido parte de quienes producían esa eh, descalificación de los orientales, en el caso de la película de Gran Torino, pudiera estar puesto en este sacrificio que le hace de él mismo, ¿no? Bueno, eso para no olvidarme de la pregunta que después va a estar muy descontextualizada en otra clase. Bueno, si les parece bien, por ahora dejamos acá, y lo vamos a recuperar de a poquito porque estamos haciendo como una introducción para meternos de a poco en el Gran Torino, que es una linda peli, que eh, nos va a llevar, nada, mañana y la mañana y seguramente la otra semana y la otra, los primeros días de septiembre. Bueno, nos vemos mañana. Un abrazo. Chau, chau.